Capítulo segundo. El castigo de los Baskerville. Traigo en el bolsillo un manuscrito, dijo el señor James Mortimer. Lo advertí cuando entraba usted en la habitación, dijo Holmes. Es un manuscrito antiguo, de principios del siglo XVIII, como no se trate de una falsificación. ¿En qué se funda para decir eso, señor? Mientras he estado hablando, ofrecía usted a mi examen 1 o 2 pulgadas del mismo. Mal especialista sería el que no fuese capaz de señalar la fecha de un documento, década más o menos. Quizá haya usted leído una pequeña monografía que tengo escrita acerca del tema. A ese manuscrito suyo le doy la fecha de 1730. La exacta es la de 1742, dijo el doctor Mortimer, extrayendo del bolsillo del pecho el manuscrito. Quien encomendó al cuidado mío este documento de familia fue Sir Charles Baskerville, cuya muerte repentina y trágica, ocurrida hace unos 3 meses, levantó tal emoción en Devonshire. Puedo decir que yo era amigo personal, además de médico suyo de cabecera. Era hombre de firmes resoluciones, astuto, práctico y tan desprovisto de imaginación como yo. Y con todo ello tomó en serio este documento y vivió preparado para un final como el que en efecto tuvo. Holmes alargó su mano para agarrar el manuscrito y lo alisó encima de su rodilla. Fíjese, Watson, en el empleo alterno de la letra S larga y corta. Fue una de las varias indicaciones que me permitieron señalar la fecha. Mire por encima de su hombro el papel amarillento y la escritura descolorida. Lo encabezaban estas palabras: Palacio de Baskerville, y debajo, en grandes cifras garrapateadas, 1742. Parece ser una declaración. Sí, es una declaración en la que se consigna cierta leyenda que se van transmitiendo los miembros de la familia Baskerville. Pero he querido entender que usted desea consultarme sobre alguna cosa más reciente y de tipo más práctico. Mucho más reciente. Es un asunto de tipo sumamente práctico y apremiante que precisa resolverse dentro de las 24 horas. Pero el manuscrito es breve y guarda íntima conexión con el problema. Con el permiso de ustedes, yo se lo leeré. Holmes se arrellanó en su asiento junto a las yemas de los dedos de sus manos y cerró los ojos con aire de resignación. El doctor Mortimer volvió el manuscrito del lado de la luz y leyó con voz alta y chillona el siguiente curioso relato de tiempos ya viejos. Se han hecho muchas afirmaciones acerca del origen del sabueso de los Baskerville, pero como yo desciendo en línea directa de Hugo Baskerville y como he oído la historia de sus labios, los labios de mi padre, que la recibió a su vez de la boca del suyo, lo he puesto por escrito con plena convicción de que el hecho ocurrió tal y como aquí se relata. Y yo quisiera, hijos míos, que tuvieseis fe en que la misma justicia que castiga el pecado puede también generosamente perdonarlo, y que no existe anatema que no pueda ser levantado mediante las oraciones y el arrepentimiento. Aprended, pues, de este relato a no temer los frutos del pasado, pero también a ser circunspectos en el porvenir, a fin de que las perniciosas pasiones que tan dolorosamente consecuencias han acarreado a nuestra familia no se desaten otra vez para ruina nuestra. Sabed, pues, que en tiempos de la sublevación grande, cuya historia escrita por el doctor Lord Clarendon recomienzo vivamente a vuestra atención, era señor de esta casa solariega de Baskerville, Hugo, del mismo apellido, sin que pueda pasarse por alto el decir de él que era el más arrebatado, blasfemo e impío de los hombres. Todo esto, a decir verdad, se lo habrían perdonado los habitantes de la región, en vista de que nunca abundaron por allí los santos. Pero también, en el carácter de Hugo, había cierta inclinación a lo temerario y cruel que convirtió su nombre en objeto de horror por todo el oeste. Pues bien, este Hugo se enamoró, si es que puede aplicarse nombre tan hermoso a una pasión tan sombría, de la hija de un labrador que labraba tierras cerca de los dominios de Baskerville. Pero la joven doncella, que era discreta y gozaba de excelente reputación, esquivaba siempre el encontrarse con él, porque el mal nombre que Hugo tenía le inspiraba temor. Ocurrió, pues, que, por San Miguel, Hugo, con 5 o 6 de sus compañeros, ociosos y malvados, cayó secretamente sobre la granja y raptó a la doncella, mientras su padre y hermanos se hallaban ausentes, detalle del que Hugo estaba enterado. Cuando la tuvieron en el palacio, recluyéronla en una habitación del piso superior, mientras Hugo y sus amigos sentábanse a la mesa para celebrar una larga francachela, según tenían por costumbre todas las noches. La pobre moza se habría vuelto loca en el piso de arriba al oír los cantos, vociferaciones y blasfemias terribles que le llegaban desde abajo, porque dicen que las frases que acostumbraba emplear Hugo Baskerville cuando estaba metido en vino eran como para que quien las pronunciaba volase hecho pedazos. Por último, y en la angustia de su terror, la joven hizo una cosa que hubiera asustado al hombre más valeroso y emprendedor. Valiéndose de los troncos de
hiedra que cubrían y que cubren aún el muro de la parte del sur, se descolgó desde el alero del tejado y acto continuo se encaminó a través de la paramera hacia su casa, porque entre el palacio y la granja de su padre mediaba una distancia de 3 leguas. Al poco rato de esto se le ocurrió a Hugo separarse de sus invitados para llevar alimento y bebida, y quizá con propósitos peores, a su cautiva, descubriendo entonces que la jaula estaba vacía y que el pájaro había escapado. Parece que entonces se puso como quien tiene los diablos en el cuerpo, echó a correr escaleras abajo hasta el comedor, se encaramó de un salto sobre la espaciosa mesa, haciendo volar por todas partes las botellas de bebidas y las viandas, y dijo a gritos en presencia de los allí congregados que sería capaz de entregar aquella noche su cuerpo y su alma a las potencias del infierno con tal de conseguir alcanzar a la moza. Y mientras el grupo de juerguistas contemplaba con la boca abierta el furor desatado de aquel hombre, uno de ellos, más malvado que los demás, o quizá más borracho, gritó que había que lanzar los sabuesos sobre la pista de la muchacha. Al oír aquello, Hugo salió corriendo de la casa gritando a sus caballerizos que le ensillasen su yegua y sacasen de las perreras la jauría. Echó a los sabuesos un pañuelo de la joven, los lanzó sobre la huella y los perros salieron aullando por la paramera a la luz de la luna. Los compañeros de juerga permanecieron un rato boquiabiertos sin llegar a comprender todo aquello que se había hecho con tanta precipitación, pero luego sus cerebros entontecidos comprendieron la índole de lo que iba probablemente a ocurrir en las tierras del páramo. Se armó un alboroto estrepitoso. Los unos pedían pistolas, los otros sus caballos y algunos otra botella de vino. Finalmente sus cerebros enloquecidos recobraron algo de claridad y todos, 13 en número, montaron a caballo y emprendieron la persecución. La luna brillaba clara por encima de ellos, mientras cabalgaban rápidamente siguiendo la dirección que por fuerza tenía que tomar la doncella si quería llegar a su propia casa. Llevarían recorridas 1 o 2 millas cuando se cruzaron con uno de los pastores nocturnos que había en la paramera y le gritaron si no había visto la caza de la muchacha. El hombre cuenta la historia. Se hallaba tan aturdido de miedo que apenas podía hablar, pero finalmente dijo que sí, que había visto a la desdichada joven y a la jauría sobre sus huellas, y agregó: pero he visto más, porque Hugo Baskerville se cruzó conmigo en su yegua negra, y tras él, persiguiéndole en silencio, un sabueso del infierno, como no quiera Dios que yo lo vea jamás junto a mis calcañares. Los caballeros borrachos maldijeron al pastor al oír aquello y siguieron su cabalgada, pero a poco andar se sintieron escalofriados porque les llegó, cruzando la paramera, el ruido del galopar de un caballo. La yegua negra, salpicada de blanca espuma, cruzó en sentido contrario, arrastrando las riendas y con la montura vacía. Aquellos juerguistas arrimaron unos a otros sus caballos poseídos de un gran pavor, pero siguieron galopando por el páramo, aunque si cada uno de ellos hubiera estado solo, se habría alegrado muchísimo de hacer girar en redondo la cabeza de su caballo. Avanzando de ese modo, a paso corto, llegaron por fin a donde estaba la jauría. Los sabuesos, aunque afamados por su bravura y su sangre, estaban ahora apelotonados y gimoteando en la entrada de una profunda cañada, que formaba allí la paramera. Algunos intentaron retroceder y otros miraban con la pelambre del cuello erizada hacia el fondo del valle que tenían delante. El grupo se detuvo. Aquellos hombres, como ya adivinaréis, estaban más despejados que cuando salieron del palacio. La mayoría de ellos se negó resueltamente a avanzar, pero 3, los más audaces, o quizá los de borrachera mayor, lanzaron sus caballos cañada abajo. Desembocaba ésta en una ancha explanada en la que se alzan 2 grandes piedras que aún hoy se ven allí y que fueron asentadas donde están por ciertos pueblos olvidados que hubo hace muchísimo tiempo. La luz iluminaba con su luz brillante aquel calvero, y en el centro del mismo yacía la desdichada doncella, en el sitio donde había caído, muerta de miedo y de fatiga. Pero no fue la vista de su cadáver, ni siquiera la vista del cuerpo de Hugo Baskerville, que yacía en el suelo junto a la moza, lo que espeluznó a los caballos, ni a los caballeros de aquellos 3 atrevidos bravucones. Lo que les espeluznó fue que, apoyado encima de Hugo y forcejeando con los dientes clavados en su cuello, había un ser repugnante, una bestia corpulenta, negra, de la forma de un sabueso, pero de volumen mucho mayor que el de todos los sabuesos que habían visto sus ojos. Mientras estaba mirando, la bestia arrancó el gargachón de Hugo Baskerville. Al ver aquello, que la fiera volvía a sus ojos llameantes y sus mandíbulas chorreaban sangre hacia ellos, los 3 hombres lanzaron un alarido de dolor y corrieron en sus caballos por la paramera como si en ello les fuese la vida, y sin dejar de gritar de horror. Se dice que uno de ellos murió aquella misma noche de la impresión que le produjo lo que había visto, y que los otros 2 ya no fueron sino guiñapos de hombre durante todos los restos de sus vidas. Tal es, hijos míos, la leyenda de la aparición del sabueso que, según se cuenta, ha perseguido desde entonces de manera tan dolorosa a nuestra familia. Si he puesto esa leyenda por escrito, es por lo que se sabe con claridad aterroriza menos que lo que no pasa de insinuación,
No puede tampoco negarse que muchos miembros de nuestra familia han tenido muertes lastimosas, repentinas, sangrientas y misteriosas. Pero con todo eso, busquemos cobijo en la bondad infinita de la providencia, que no va nunca en el castigo de los inocentes más allá de la tercera o de la cuarta generación, que es la amenazada y la amenaza que hace la Sagrada Escritura. A esa providencia, hijos míos, os encomiendo ahora y os aconsejo como medida de precaución que no crucéis nunca la paramera a las horas tenebrosas en que andan triunfantes las potencias del mal. Este escrito dirige Hugo Baskerville a sus hijos Roger y John con instrucciones de que nada digan acerca de su contenido a su hermana Elizabeth. Al acabar de leer esta extraña narración, el doctor Mortimer empujó sus gafas hacia el frente y miró a través de ellas al señor Sherlock Holmes. Este último bostezó, tiró al fuego la punta de su cigarrillo y exclamó: «Usted dirá, ¿no lo encuentra usted interesante? ¿Para un coleccionista de cuentos de hadas?» El doctor Mortimer sacó del bolsillo un periódico doblado. «Pues bien, señor Holmes, voy a leerle algo más reciente. Aquí tiene usted el número del Devon County Chronicle, del 14 de junio de este año. Trae un breve relato de los hechos que salieron a relucir con motivo de la muerte de Sir Charles Baskerville, ocurrida unos días antes de esa fecha». Mi amigo inclinó un poco su cuerpo hacia adelante y mostró gran atención. Nuestro visitante reajustó sus gafas y empezó así. La muerte repentina, acaecida poco ha, de Sir Charles Baskerville, cuyo nombre sonó como probable candidato liberal por Mike Devon en las próximas elecciones, ha sumido en tristeza a todo el condado. Aunque Sir Charles llevaba viviendo en el Palacio Baskerville corto espacio de tiempo, la simpatía de su carácter y su extremada generosidad le ganaron el afecto y el respeto de cuantos tuvieron contacto con él. En estos tiempos de nouveau riche, reconforta el encontrarse con un caso en que el vástago de una vieja familia del condado, venida menos, se siente con arrestos para enriquecerse y regresar, con la fortuna hecha por él mismo, para restaurar la caída grandeza de su linaje. Como es bien sabido, Sir Charles ganó grandes sumas de dinero en especulaciones sudafricanas, más cauto que quienes siguen adelante hasta que la rueda se vuelve contra ellos, hizo la liquidación de sus ganancias y regresó a Inglaterra con ellas. Hace solo 2 años que estableció su residencia en el Palacio de Baskerville, y los grandes proyectos de reconstrucción y de mejoras que la muerte ha venido a interrumpir habían llegado a ser tema corriente de conversación. Como él no tenía hijos, su deseo abiertamente manifestado era el de que su buena suerte beneficiase en vida suya a toda la región circundante, que ha de ser muchos los que tengan razones personales para lamentar su fin prematuro. En estas columnas se ha hecho con frecuencia crónica de sus generosos donativos a los establecimientos de caridad, tanto del pueblo como del condado. No puede afirmarse que la investigación judicial haya puesto por completo en claro las circunstancias que rodean la muerte de Sir Charles, pero al menos se ha hecho lo suficiente para acabar con ciertos rumores que han tenido nacimiento en supersticiones reinantes en la localidad. No existe razón alguna para sospechar que se haya cometido un acto malvado, ni para imaginarse que su muerte pueda obedecer a causas que no sean naturales. Sir Charles era viudo y puede decirse de él que en ciertos aspectos era un hombre de maneras excéntricas. A pesar de su riqueza considerable, sus gustos personales eran sencillos y la servidumbre interior del Palacio de Baskerville se componía de un matrimonio, los Barrymore. El marido servía de despensero y la mujer de ama de llaves. Sus declaraciones, corroboradas por la de varios amigos, tienden a probar que la salud de Sir Charles venía siendo precaria desde hace algún tiempo y hacen pensar precipitadamente en alguna enfermedad del corazón, que se manifestaba en cambios de color, jadeos y accesos agudos de depresión nerviosa. En este mismo sentido prestó declaración el doctor James Mortimer, amigo y médico de cabecera del difunto. Los hechos ocurridos son sencillos. Sir Charles Baskerville acostumbraba pasear todas las noches antes de acostarse por la célebre avenida de los Tejos del Palacio de Baskerville. La declaración de los Barrymore demuestra que esto era un hábito suyo. El día 4 de junio dio a conocer su intención de salir el día siguiente para Londres y ordenó a Barrymore que le preparase el equipaje. Como todas, salió esa noche a dar su habitual paseo nocturno, en el curso del cual solía fumar un cigarrillo. Pero no regresó. Barrymore, encontrando abierta la puerta del vestíbulo a medianoche, se alarmó, encendió una linterna y salió en busca del señor. El día había sido lluvioso y resultó fácil seguir las huellas de Sir Charles por la avenida adelante. A la mitad de este paseo existe una puerta para carruajes que da a la paramera. Allí hay señales de que Sir Charles permaneció en aquel lugar un breve espacio de tiempo. Siguió luego delante por la avenida, y en el extremo más lejano de ésta fue encontrado el cadáver. Ha quedado explicada la afirmación que hizo Barrymore de que las huellas de los pies de su amo cambiaron de carácter desde los instantes en que cruzó la puerta de la paramera. Desde allí en adelante parece que hubiera caminado sobre la punta de los pies. Cierto individuo llamado Murphy, gitano y tratante de ganados,
hallábase la paramera a no mucha distancia del lugar a esa misma hora, pero resulta de su propia confesión que su borrachera lo incapacitaba para todo. Manifiesta que oyó gritos, pero no puede asegurar de qué dirección venían. No se advirtieron en el cuerpo de Sir Charles señales de violencia, y aunque la declaración del médico daba a entender que existía una distorsión facial casi increíble, tan grande que el doctor Mortimer se resistió a creer en los primeros momentos que aquel era su amigo y paciente, se dio la explicación de que semejante síntoma no es extraordinario en ciertos casos de disnea y de muerte por agotamiento cardíaco. Esta explicación fue confirmada por la autopsia, que puso al descubierto una enfermedad orgánica muy anterior, y el jurado del juez de investigación dictó su veredicto de acuerdo con las declaraciones médicas. Más vale así porque tiene evidentemente la mayor importancia que el heredero de Sir Charles venga a residir en el palacio y que lleve adelante la buena obra de manera tan triste e interrumpida. Si la prosaica conclusión del juez investigador no hubiese cortado las novelescas historias que se rumorearon en relación con ese asunto, habría sido difícil encontrar a alguien que quisiera establecer su residencia en el palacio de Baskerville. Según parece, el pariente más próximo es el señor Henry Baskerville, si es que vive. Es hijo del hermano menor de Sir Charles Baskerville. Las últimas noticias que se tuvieron de este joven lo daban en Norteamérica y se están realizando investigaciones para informarle de su buena suerte. El doctor Mortimer volvió a doblar su periódico y a metérselo en el bolsillo. Estos son, señor Holmes, los hechos del dominio público relacionados con la muerte de Sir Charles Baskerville. He de dar a usted las gracias, dijo Sherlock Holmes, por haber llamado mi atención hacia un caso que ofrece desde luego algunos rasgos de interés. Leí por ese tiempo ciertos comentarios periodísticos, pero me hallaba entonces sumamente preocupado con el asuntillo aquel de los camafeos del Vaticano, y mi gran deseo de quedar a bien con el Papa me hizo desconectarme de varios interesantes casos ocurridos en Inglaterra. ¿Dice usted que ese artículo contiene todos los hechos del dominio público? Así es. Pues entonces cuénteme los que son del dominio privado. Se recostó en su asiento, juntó las yemas de los dedos y adoptó la expresión más impasible y más propia de un juez. Al hacerlo, dijo el doctor Mortimer, que había empezado a mostrar síntomas de una fuerte emoción, voy a decirle cosas que no he confiado a nadie. Lo que me llevó a recartárselas al juez investigador fue la resistencia propia de un científico al situarse ante el público en una posición que parece servir de endoso a una superstición popular. Me movía a ello, además, el que, como dice el periódico, nadie seguramente querría vivir en el palacio de Baskerville si se hacía algo que aumentase todavía más la ya dusta fama del mismo. Por ambas razones creí que estaba justificado en decir bastante menos de lo que sabía, puesto que ningún bien podía derivarse de mis palabras. Pero no existe razón alguna para que a usted no le hable con absoluta franqueza. Los habitantes de la Paramera son muy escasos y los que viven cerca unos de otros mantienen trato muy estrecho. Por esta razón frecuentaba ya mucho la de Sir Charles Baskerville. Si exceptuamos al señor Frankland de Lafter Hall y al señor Stapleton, el naturalista, no hay en muchas millas a la redonda otras personas cultas. Sir Charles era un hombre retraído, pero el hecho de su enfermedad nos acercó a todos, y un interés común en la ciencia nos mantuvo ligados. Sir Charles había traído del África del Sur muchos datos científicos y hemos pasado juntos más de una velada deliciosa discutiendo la anatomía comparada del bosquímano y el hotentote. En el transcurso de los últimos meses, fui viendo cada vez con mayor claridad que el sistema nervioso de Sir Charles se hallaba en una tensión próxima al punto de ruptura. Había tomado muy a pecho esta leyenda que les he leído hasta el punto de que, paseándose como se paseaba por su finca, nada del mundo le habría hecho salir de noche a la Paramera. Por increíble que a usted le parezca, señor Holmes, él estaba sinceramente convencido de que sobre su familia pesaba una terrible fatalidad, y desde luego los casos que él podía citar de sus antepasados no eran nada tranquilizadores. Perseguíale constantemente la idea de alguna aparición terrible, y en más de una ocasión me preguntó si en mis idas y venidas de médico no había visto por las noches algún animal raro, o si no había oído los ladridos de un sabueso. Esta última pregunta me la hizo varias veces y siempre con voz vibrante de emoción. Recuerdo perfectamente un viaje que hice en coche a su casa a primeras horas de la noche, unas 3 semanas antes del suceso fatal. Dio la casualidad de que él se hallaba en la puerta de su vestíbulo. Me había yo apeado de mi calesín y estaba en pie delante de Sir Charles cuando me fijé en que su mirada se clavaba por encima de mi hombro en algo, y en que sus ojos, dilatados por una expresión del más espantoso terror, parecían ver algo que estaba a espaldas mías. Pero lejos. Giré en redondo y tuve apenas tiempo para un atisbo de algo que tomé por voluminoso becerro negro que cruzaba por el extremo del camino del coches. Era tal la alarma de Sir Charles que no tuve más remedio que ir hasta el lugar donde había estado el animal aquel y lo busqué.
pero había desaparecido, y este incidente pareció afectar a Sir Charles de una manera desastrosa. Permanecí a su lado en esa ocasión toda la velada, y para explicarme la emoción que había sentido fue cuando él me dio a guardar el relato que leía usted en los comienzos de mi visita. Mencionó este pequeño episodio porque adquiere alguna importancia en vista de la tragedia posterior, pero en aquel momento tuve el convencimiento de que se trataba de un asunto por completo trivial y de que no existían razones que justificasen la emoción. Sir Charles iba a trasladarse a Londres por consejo mío. Yo sabía que él padecía una lesión cardíaca. Su ansiedad constante, pero quimérica, que fuese la causa, repercutía de una manera evidente y seria sobre su salud. Creí que algunos meses pasados entre las distracciones de la capital o devolverían a su casa completamente nuevo o completamente loco. También el señor Stapleton, amigo de ambos, que se preocupaba mucho por el estado de salud de Sir Charles, era de la misma opinión. En el último instante ocurrió la tragedia tremenda. La noche de la muerte de Sir Charles, el despensero Barrymore, que fue quien hizo el hallazgo, envió a caballo en busca mía al caballerizo Perkins, y como yo estuve levantado hasta muy tarde, pude llegar al palacio de Baskerville antes que hubiera transcurrido una hora del suceso. Comprobé y firmé todos los hechos que se mencionan en la investigación. Seguí las huellas de los pies por la avenida de lejos delante, vi el sitio junto a la puerta barrera del páramo, donde parecía haber estado esperando. Me fijé en el cambio experimentado desde allí en adelante en la forma de las pisadas y comprobé que sobre la arenilla blanda no había otras fuera de las de Barrymore. Y por último examiné el cadáver que nadie tocó hasta mi llegada. Sir Charles yacía boca abajo con los brazos extendidos, los dedos clavados en el suelo y los rasgos de su cara convulsionados por una fuerte emoción, hasta el punto de que difícilmente habría yo podido declarar bajo juramento que era él. Desde luego no tenía señales de ningún maltrato físico. Pero Barrymore hizo durante la investigación una afirmación falsa. Aseguró que alrededor del cadáver no había huella alguna. Él no las vio, pero yo sí, un poco apartadas, pero recientes y bien marcadas. ¿Huellas de pies? ¿Huellas de pies? ¿De hombre o de mujer? El doctor Mortimer nos miró de un modo raro durante un momento, y su voz se redujo a un cuchicheo al contestar. Señor Holmes, eran huellas de pies de un sabueso gigantesco. Capítulo 3. El problema. Confieso que al escuchar esas palabras recorrió mi cuerpo un estremecimiento. Tenía la voz del doctor un temblor que demostraba que él también se hallaba profundamente conmovido por lo que nos decía. Holmes, llevado de su excitación, se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con el centelleo puro, seco, que despedían cuando él estaba vivamente interesado. ¿Usted vio eso? Tan claramente como lo estoy viendo a usted. ¿Y no dijo nada? ¿De qué habría servido? ¿Y cómo pudo ser el que nadie más las vio? Las huellas estaban a unas 20 yardas de distancia del cadáver, y nadie pensó ni por un momento en ellas. Creo que tampoco yo lo habría hecho de no haber reconocido esta leyenda. ¿Hay en la paramera muchos perros de pastor? Sin duda alguna, pero este no era un perro de pastor. Ha dicho usted que se trataba de un animal corpulento, enorme. Pero ¿que no se había acercado al cadáver? No. ¿Qué clase de noche hizo? Húmeda y cruda. ¿Pero llegó a llover? No. Dígame cómo es la avenida. Hay 2 hileras de viejos tejos que forman un seto impenetrable y de 12 pies de altura. El paseo del centro tendrá unos 8 pies de ancho. ¿No existe alguna separación entre el seto y el paseo central? Sí, a uno y otro lado de este hay una franja de césped de unos 6 pies de anchura. Según eso, el seto de tejos se halla cortado en un punto por una barrera o puerta baja, ¿no es así? Sí, la barrera de postigo que da a la paramera. ¿No existe ninguna otra abertura? No, ninguna. De modo pues que para entrar en la avenida de los Tejos es preciso venir desde la casa siguiendo la misma o en caso contrario entrar por la barrera del postigo. Existe en el extremo más alejado de la misma una salida por el invernadero. ¿Había llegado Sir Charles hasta esa salida? No. Estaba tendido a unas 50 yardas de distancia. Y ahora, doctor Mortimer, dígame, y esto es importante, ¿las huellas que usted vio estaban en el paseo y no sobre el césped? En el césped no podía verse ninguna clase de huellas. ¿Se hallaban estas en el mismo lado del paseo central que la barrera del postigo? Sí. Se hallaban en el borde del paseo por el lado mismo que la puerta del postigo. Lo que usted dice me interesa sobremanera. Otro detalle. ¿Estaba cerrada la barrera del postigo? Cerrada y con el candado echado. ¿Qué altura tiene la barrera? Unos 4 pies. Según eso, cualquiera podría pasar por encima, ¿no es así? Sí. ¿Vio usted alguna clase de huella junto a la barrera del postigo? No vi nada de particular. Válgame Dios, pero ¿no hubo nadie que examinase ese lugar? Sí, yo mismo lo examiné. ¿Y no descubrió nada? Todo estaba allí muy confuso. Sir Charles había permanecido evidentemente en aquel sitio 5 o 10 minutos. ¿Cómo lo sabe usted?
porque se le había caído por 2 veces la ceniza de su cigarro. Magnífico. Watson, aquí tenemos un colega a nuestro gusto. Pero, ¿y de huellas? Sir Charles había dejado las suyas por todo aquel pequeño trozo de gravilla. Yo no pude distinguir otras. Sherlock Holmes se dio una palmada en la rodilla con ademán de impaciencia y exclamó: «Si al menos yo hubiera estado allí». Es evidentemente un caso de extraordinario interés y que ofrece inmensas probabilidades al especialista científico. Esa página de arena gruesa en cuya superficie yo habría podido leer tantas cosas ha sido hace ya rato emborrachada por la lluvia y borrada por los zuecos de los campesinos curiosos. Ay, doctor Mortimer. Pensar que no se le haya ocurrido llamarme para que acudiese. Tiene usted desde luego mucho de qué responder. Señor Holmes, yo no podía llamar a usted sin poner de manifiesto ante el mundo estos hechos, y he dado ya mis razones de por qué no deseaba hacer semejante cosa. Además, ¿por qué vacila usted? Existe una zona en la que hasta el detective más agudo y con más experiencia nada puede hacer. ¿Quiere usted dar a entender que se trata de algo sobrenatural? Yo no he afirmado eso. No, pero es evidente que lo piensa. Señor Holmes, con posterioridad a la tragedia, han llegado a mis oídos varios incidentes que resultan difíciles de conciliar con el orden establecido por la naturaleza. Por ejemplo, he descubierto que, antes del terrible suceso, varias personas habían visto en el páramo a un animal que responde a la descripción de este demonio de Baskerville, y que no puede ser ninguno de los animales conocidos por la ciencia. Todos concuerdan en que era un animal corpulento, luminoso, horrible y fantasmal. Yo he sometido a un interrogatorio a esos hombres, uno de los cuales es un campesino terco, el otro un herrador y el otro un hombre que tiene una granja en el páramo. Todos ellos cuentan lo mismo de aquella terrible aparición, y lo que cuentan corresponde al sabueso infernal de la leyenda. Asegura usted que en el distrito reina el terror y que si alguien atraviesa de noche el páramo es un hombre valeroso. De modo que usted, hombre de ciencia experimentado, cree que se trata de algo sobrenatural, ¿no es eso? Yo no sé lo que creer. Holmes se encogió de hombros y dijo: «Hasta ahora he limitado mis investigaciones a este mundo. He combatido en términos modestos el mal. El acometer al padre mismo de todo mal quizá resulte tarea demasiado ambiciosa. Sin embargo, tendrá usted que reconocer que las huellas de los pies son cosa material. El sabueso aquel de la historia era lo suficientemente de carne y hueso para arrancar a un hombre el gargachón, y sin embargo era también cosa diabólica. Veo que se ha pasado usted por completo al campo de los partidarios de lo sobrenatural. Veamos, doctor Mortimer, contésteme a esto. ¿Por qué se ha decidido usted a venir a consultarme si tiene ese criterio? Usted viene a decirme de un mismo tirón que es inútil hacer investigaciones acerca de la muerte de Sir Charles y que desea usted que yo las haga. Yo no dije que deseo que usted las haga. Entonces, ¿cómo puedo ayudarle? Aconsejándome sobre lo que yo debería hacer con Sir Enrique Baskerville, que llegará a la estación de Waterloo. El doctor Mortimer consultó su reloj dentro de 1:15 exactamente. ¿Se trata del heredero? Sí. Al morir Sir Charles, hemos hecho averiguaciones acerca de este joven y descubrimos que había tenido una granja en Canadá. Según los informes que han llegado hasta nosotros, se trata de un hombre excelente desde todo punto de vista. No hablo ahora como médico, sino como albacea testamentario de Sir Charles. Supongo que no existirá otro pretendiente, ¿verdad? No, ninguno. Solo existía otro pariente del que hemos tenido noticias, y es Rogerio Baskerville, el hermano más joven de los 3. Sir Charles era el de más edad. El hermano segundo, que falleció joven, fue el padre de este mozo Enrique. El hermano tercero, Rogerio, era el garbanzo negro de los Baskerville. Traía la vena mandona de los viejos Baskerville y, según me dicen, era la imagen viva del retrato del viejo Hugo que guarda la familia. Se hizo la vida imposible en Inglaterra, huyó a América Central y falleció allí de fiebre amarilla el año 1876. Enrique es el último de los Baskerville. Dentro de 1 hora y 5 minutos me veré con él en la estación de Waterloo. He recibido un telegrama en el que se me anuncia que llegó esta mañana a Southampton. Veamos, señor Holmes, ¿qué me aconseja usted que haga con él? ¿Por qué no habría de ir a la casa de sus antepasados? Eso parece lo natural, ¿verdad que sí? Sin embargo, piense en que todos los Baskerville que van a vivir allí acaban de un modo siniestro. Tengo la certeza de que si hubiese podido Sir Charles hablar conmigo antes de su muerte, me habría aconsejado que no trajese a este último miembro de su raza y heredero de grandes riquezas a ese sitio mortal. Sin embargo, no puede negarse que de su presencia allí depende la prosperidad de aquella zona pobre y deshabitada. Toda la buena obra llevada a cabo por Sir Charles se vendría abajo con estrépito si el palacio queda sin ocupante. Yo temo que mi claro interés en el asunto está ejerciendo influencia sobre mí en un determinado sentido. Por eso he traído el asunto ante usted y le pido su consejo. Holmes permaneció unos momentos meditando y luego dijo: «El asunto, expuesto en palabras claras, es este.
Usted es de la opinión que hay en acción un factor diabólico que hace que Dartmoor sea una morada peligrosa para un Baskerville. ¿No es cierto esto que usted piensa? Por lo menos llegó hasta decir que existen algunas pruebas de que bien pudiera ser así. Exactamente. Pero también es cierto que si su teoría de lo sobrenatural es cierta, el joven podría ser su víctima en Londres con tanta facilidad como en Denbourgshire. Un diablo cuyo poder estuviese circunscrito a una localidad, lo mismo que el de una junta parroquial, resultaría demasiado difícil de concebir. Señor Holmes, usted plantea el asunto con mayor desenvoltura que la que probablemente emplearía si se pudiese en contacto personal con esas cosas. De sus palabras creo deducir que el joven tendrá en Devonshire la misma seguridad que en Londres. Va a llegar de aquí a 50 minutos. ¿Qué me aconseja? Le aconsejo que tome un coche de alquiler, que llame a su perro de aguas y que se dirija a la estación de Waterloo para encontrarse con Sir Enrique Baskerville. ¿Y después? Y después que no le diga a él nada hasta que yo haya formado criterio acerca del asunto. ¿Qué tiempo necesitará usted para formarlo? 24 horas, doctor Mortimer. Yo le quedaré muy reconocido si viene usted a verme aquí mañana mismo a las 10 y también me servirá de ayuda para mis planes futuros el que venga acompañado de Sir Enrique Baskerville. Así lo haré, señor Holmes. Garrapateó la cita en el puño de la camisa y salió a toda prisa con una expresión extraña, la mirada perdida y su ensimismamiento. Holmes lo detuvo en lo alto de la escalera. Solo una pregunta más, doctor Mortimer. Dice usted que fueron varias personas que vieron esa aparición en el páramo antes de que ocurriese la muerte de Sir Charles Baskerville. 3 personas la vieron. ¿La vio alguna días después del suceso? Que yo sepa, no. Gracias, buenos días. Holmes volvió a su asiento con una tranquilidad de expresión que significaba que la tarea que tenía por delante era de su agrado. ¿Va a salir usted, Watson? Sí, a menos que pueda servirle de ayuda. Pues no, mi querido compañero. A la hora de actuar es cuando yo busco en usted la ayuda. Desde algunos puntos de vista el asunto es magnífico y único en verdad. ¿Quiere usted, cuando cruce por delante de Bradley, pedirle que me envíe una libra de tabaco de hebra, del más fuerte? Gracias. Y tampoco estaría más si se las arreglase usted para no volver hasta la noche. Entonces sí que tendré mucho gusto en comparar impresiones acerca del interesantísimo problema que nos ha sido planteado esta mañana. Yo sabía que la soledad y el aislamiento eran muy necesarios a mi amigo durante las horas de intensa concentración mental en que sopesaba todas las partículas de pruebas, construía teorías alternativas, las contrapesaba y llegaba a una decisión en firme sobre los puntos que eran esenciales y los que resultaban accesorios. Pasé pues el día en mi club y no regresé a Baker Street hasta la noche. Eran cerca de las 9 cuando me vi una vez más en el cuarto de estar. La primera impresión que tuve al abrir la puerta fue la de que allí había estallado un incendio. La habitación se encontraba tan llena de humo que la luz de la lámpara que había encima de la mesa estaba como borrosa. Sin embargo, quedaron mis temores tranquilizados una vez dentro. Aquel humo acre que procedía del tabaco fuerte y áspero se me agarró a la garganta y me hizo toser. A través de la neblina distinguí confusamente a Holmes en batín, hecho un ovillo encima de su sillón y con su negra pipa de arcilla entre los labios. En el suelo, alrededor suyo, había varios rollos de papel. ¿Se acatarró, Watson? No, es efecto de esta atmósfera envenenada. Ahora que me lo dice, en efecto, creo que debe de estar bastante espesa. ¿Espesa? Intolerable es lo que está. Abre entonces la ventana. Por lo que veo, se pasó usted el día en su club. Pero, mi querido Holmes, ¿acerté? Desde luego, pero ¿cómo? Se echó a reír ante mi expresión de asombro. Hay en usted, Watson, una ingenuidad deliciosa que hace que resulte un placer el ejercitar a sus expensas las pequeñas facultades que yo poseo. Un caballero sale a la calle en un día chubascoso y de fango. Regresa por la noche sin mácula alguna y con el sombrero y las botas tan brillantes como cuando se fue. No cabe pues duda de que en todo el día se ha movido del mismo sitio. No es hombre que tiene amigos íntimos. ¿Dónde pues ha podido estar? ¿No es una cosa evidente? Bueno, la verdad es que sí que lo es. El mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad. ¿Dónde piensa usted que estuve yo? También en un mismo sitio. Todo lo contrario, porque estuve en Devonshire. En espíritu, exactamente. Mi cuerpo ha permanecido en este sillón y, a juzgar por lo que ahora observo pesaroso, ha consumido en ausencia mía el contenido de 2 grandes recipientes de café y una cantidad increíble de tabaco. Después que usted se marchó, envié a que me trajeran de la casa Stamford el mapa catastral de esa parte de la zona de los páramos, y mi espíritu se ha estado cerniendo sobre la misma todo el día. Puedo jactarme de que sería capaz de ir y venir por ella ya solo. Me imagino que será un mapa en escala muy grande. Muy grande. Desenrolló una sección de mapa y la mantuvo extendida sobre sus rodillas. Aquí tiene el distrito que precisamente nos interesa. Aquí está, en el centro, Baskerville Hall, el Palacio de Baskerville.
Este que está aquí rodeado de un bosque, exactamente. Yo me imagino que, si bien la avenida de los Tejos no figura con este nombre, debe extenderse a todo lo largo de esta línea, quedando el páramo, como usted ve, a su derecha. Este pequeño racimo de construcciones es la DEA de Grimpen, donde tiene su centro de operaciones nuestro amigo el doctor Mortimer. Como puede ver, son muy pocas las casas de vivienda que hay en un radio de 5 millas. Aquí tenemos el Palacio de Lafter, del que se hizo mención en el relato. Aquí vemos indicada una casa que bien pudiera ser la residencia del naturalista Stapleton. Creo que se llama así, ¿no? Si la memoria no me engaña. Aquí hay 2 granjas del páramo, Aichtor y Fulmire. A 14 millas de distancia está el gran presidio de Princeton. El páramo, desolado y sin vida, se extiende por entre estos puntos que acabo de decir y los rodea. Este es, pues, el escenario en el cual se ha representado la tragedia y quizá nosotros podamos ayudar a representarla otra vez sobre el mismo. ¿Será un lugar salvaje? Sí, el decorado es apropiadísimo. Si el diablo quisiera meter una mano suya en los asuntos de los hombres, veo que también se inclina por la explicación sobrenatural. El diablo puede tener mandaderos de carne y hueso, ¿no es así? Desde el comienzo mismo se nos plantean 2 interrogantes. El primero, ¿se ha cometido en efecto un crimen? El segundo, ¿en qué ha consistido ese crimen y cómo se cometió? Desde luego, si la presunción del doctor Mortimer fuese acertada y nos encontráramos ante fuerzas que se salen de las leyes ordinarias de la naturaleza, ahí terminaría nuestra investigación. Pero se impone que agotemos todas las restantes hipótesis antes que vengamos a parar a esta. Si a usted no le importa, creo que podríamos cerrar de nuevo esa ventana. Resulta extraño, pero yo he comprobado que la atmósfera cargada ayuda a concentrar el pensamiento. No he llevado la cosa hasta el extremo de meterme dentro de una caja para pensar, pero esta viene a ser la consecuencia lógica de aquel convencimiento mío. ¿Ha dado usted vueltas en su cerebro al caso actual? Sí, he meditado mucho acerca del mismo en el transcurso del día. ¿Y qué ha sacado en limpio? Es muy desconcertante. Tiene desde luego ciertos rasgos propios y característicos. Hay en el mismo algunos puntos que no son vulgares. Por ejemplo, ese cambio en las huellas de los pies. ¿Qué alcance le da a usted a esto? Mortimer dijo que el hombre había caminado de puntillas por toda parte de la avenida. Al decirlo, no hizo sino repetir lo que el majadero había dicho en el transcurso de la investigación. ¿Por qué razón iba un hombre a caminar de puntillas por una avenida de un parque? ¿Qué fue, pues? Ese hombre iba corriendo, Watson. Corría como un desesperado, corría para salvar su vida y corrió hasta que le estalló el corazón y cayó muerto de cara al suelo. ¿Y qué es lo que le hacía correr? Yo presumo que la causa de sus temores le llegó cruzando el parque. Si así fuese, y parece lo más probable, solo un hombre que hubiese perdido el juicio podía correr alejándose de la casa en lugar de ir hacia ella. Si lo declarado por el gitano puede ser tomado como cierto, aquel hombre corrió pidiendo a gritos socorro, siguiendo precisamente la dirección en que menos probabilidades había de encontrarlo. Otra cosa, ¿a quién estuvo esperando esa noche y por qué le esperaba en la avenida de los Tejos, más bien que en su misma casa? Según eso, ¿usted cree que estuvo esperando a alguien? Nuestro hombre era persona entrada en años y de salud quebrantada. Se comprende el que diese un paseíto vespertino, pero esa noche el suelo estaba húmedo y el tiempo era inclemente. Es lógico que permaneciese en pie en un mismo sitio por espacio de 5 o 10 minutos, según ha sacado en consecuencia por las cenizas del cigarro el doctor Mortimer, con un sentido práctico superior al que yo le había atribuido. Lo cierto es que salía del palacio todas las noches. Yo no creo probable que todas las noches permaneciese esperando en la puerta barrera que da al páramo. Todo lo contrario, las pruebas indican que ese hombre evitaba el páramo. La noche en cuestión estuvo esperando allí. Al día siguiente iba a salir para Londres. Watson, la cosa va tomando forma. Se hace coherente. Y ahora me permite pedirle que me alcance mi violín y dejemos de meditar más en este asunto hasta que tengamos la ocasión de entrevistarnos por la mañana con el doctor Mortimer y con Sir Enrique Baskerville.